Buenos días, saludos amigos, estimados hermanos en Cristo, vecinos. Este 14 de febrero del 2021 revisaremos un tema que llamé ¿Quieres ver la gloria de Dios? Y basado en el pasaje bíblico de Marcos 9, del 2 al 9, vamos a meditar. También les pido que en su casa lean Segunda de Reyes 2, del 1 al 12. Los objetivos, como cada semana, es que el pueblo de Dios pueda ver su gloria y que escuchen la voz de Dios cuando Cristo es transfigurado y oímos eso que se nos dice: oíd a mi hijo. Nosotros tenemos el propósito de reconocer cómo cuando una persona sirve al Señor, le es posible ver su gloria. Y la ley espiritual que revisamos es que el que oye la voz de Jesús y le obedece, ve su gloria. El capítulo número 8 del Evangelio de Marcos nos había dicho acerca de cómo Jesús anunció su muerte y resurrección por segunda vez, y les había enfatizado que era necesario negarse a sí mismo, negarse a su fuerza humana, a su capacidad, a su intelecto carnal, a su poder, a su talento, y poder observar los beneficios que la cruz nos ofrece. Únicamente ese era el camino que Jesucristo mostraba al ser humano para ser salvo, para llegar al Señor. Unos días después de que él había anunciado su muerte a sus seguidores, él lleva a un lugar aparte a esos seguidores. Fíjense, un lugar en el que él pudiera tener ese encuentro con ellos, en el que estuvieran a solas, en el que pudieran apartarse de todas esas distracciones. Y el pasaje nos dice, lo llevó a un lugar aparte. Y allí él les declara y también les muestra lo que es su gloria, lo que será su reino en un futuro. Y leamos el pasaje. Nos dice así: la transfiguración. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Amén. Solo 2 puntos revisaremos. El primero, cómo es que los seguidores de Jesús ven su gloria. Y el número 2, la voz de Dios te pide que escuches a su Hijo. El Evangelio de Marcos se centra básicamente en las acciones de Jesús. Es el evangelio más corto y nos describe de una manera muy vívida a Jesús enseñando, a Jesús sanando, a Jesús ministrando a los necesitados, y su ministerio incluye demostraciones de su poder divino sobre las enfermedades, sobre la naturaleza, sobre la autoridad que tiene sobre los demonios y hasta la muerte. Y en todas podemos ver cómo él demuestra compasión por los que sufren.
la escritura nos va narrando cómo por segunda ocasión el Señor incluye a estos discípulos en una experiencia de este tipo. A estos discípulos los lleva aparte. Así es el Señor Jesús cuando quiere tratar algo importante y lo lleva aparte, a solas, a un momento de quietud, de silencio, de privacidad, donde sucede un acto de dar expresión externa a un carácter interior de sí mismo, del Señor Jesucristo. Y podemos repasar cómo el pasaje nos dice, y los llevó aparte solos a un monte. Y cuando nosotros hablamos con alguien de algo importante que no todos entienden, sabemos nosotros que Jesús les dio esa ocasión, les dio esa experiencia a sus seguidores para que ellos vieran algo importante de la naturaleza de Él. Nosotros sabemos que ellos era la segunda ocasión que escuchaban que era necesario que Jesús muriera y que por parte de ellos era necesario negarse a los poderes humanos, a nuestras posibilidades de actuar y únicamente confiar en el Señor y depender de Él para todo, confiar completamente en Él, seguirlo, y que también al Señor Jesucristo le esperaba el sufrimiento, le esperaba la muerte, y por lo mismo es importante para el Señor Jesucristo decirle a sus seguidores, a sus amigos, que el reino que Él traía no pertenecía aquí a la tierra, que era necesario primero ir a la cruz y después ver su gloria. Esa gloria futura que todos los seguidores de Él veremos en su regreso. El versículo 3 nos menciona, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Este versículo nos menciona cómo sucedió eso en su vestuario del Señor, y dice, emblanquecieron como la nieve, y ese resplandor era parte de su gloria que brillaba dentro de Él, una aparición venidera de su reino con dos personajes que aquí nos menciona, Elías y Moisés, y que tenían una conversación muy larga, una conversación no breve, y sabemos que Moisés representa para el pueblo de Israel la persona que recibió las leyes que Dios mandaba a su pueblo y que lo distinguían de todas las naciones que estaban alrededor de él. Y el profeta Elías, que también sabemos que es el profeta que representa a muchos profetas que durante siglos estuvieron anunciando que Dios enviaría a un Salvador, una persona que vendría a la tierra, pero que tendría que ser sacrificado para ganar la salvación para el ser humano. El versículo 5 nos dice que después de ver esta escena, al apóstol Pedro dice, bueno, es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y pareciera muy buena la idea de Pedro de quedarse ya allí en el monte alto, pero pues era necesario bajar de ese monte, ¿verdad? Y como decimos nosotros, pronto nos acomodamos a una buena situación diciendo, pues yo de aquí soy, yo no me regreso, es muy bueno estar aquí. Y ellos, al estar viendo la gloria de Dios en Cristo, les fue permitido gozar de esa experiencia.
Y sabemos que ellos tendrían que pasar muchas pruebas, que es muy difícil ver a su maestro, a ese ser que están siguiendo, sufriendo, siendo despreciado, humillado y muerto. Entonces nosotros deducimos que esta experiencia el Señor Jesús se las permite porque iban a venir momentos muy difíciles para ellos de persecución y necesitarían recordar esa escena en la que el Señor Jesús es divino. Él tiene un reino y vale la pena negarse a sí mismo para pertenecer a ese reino. Vale la pena negarse a sí mismo para conocer su gloria. En este pasaje podemos ver en claro que es necesario ir a la cruz. Es necesario, primero, que nosotros nos neguemos para ver su gloria. Es otra cosa que vale la pena observar, es la limpieza de los vestidos del Señor Jesucristo. Una limpieza de sus vestidos que es necesario que todos nosotros imitemos en palabras y acciones, y pues nos hace ver que el reino que él ofrecía no es un reino de la tierra, no es un reino militar o un reino con poder político, como en un inicio los discípulos lo querían, ¿verdad? Que le decían, vamos a Jerusalén para que allí te muestres como rey y nosotros ser parte de tu gabinete. El versículo 7 nos dice, entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Parte de la manifestación de su gloria fue esta sombra, esa nube que se llamaba en el Antiguo Testamento la gloria Shekinah, que es la que dirigió a Israel de su cautiverio de Egipto a la tierra prometida, y que se posa en el propiciatorio, en el lugar santísimo, en el tabernáculo. Esa voz de la nube, quien es la voz real de Dios, y que esa voz anuncia que es necesario que oigamos a su Hijo. En ese Hijo que es amado por Dios, es necesario que nosotros como seres humanos aquí en la tierra lo oigamos. Y esa experiencia, ese privilegio, ese temor que sintieron estos discípulos, pues pudieron gozar de esa experiencia de oír la voz de Dios. Y esa gloria, ¿verdad?, que se refiere a Cristo solamente. Aquí podemos aprender también nosotros cómo, estando estos dos personajes como Moisés y Elías, no se deben colocar en la misma estatura o en el mismo lugar que Cristo. Algunas veces veneramos y algunas veces equivocadamente adoramos a otras personas, pero aquí podemos ver cómo la voz de Dios hace énfasis en que oigamos la voz de Cristo, en que Él es el centro de las cosas, el centro de la enseñanza. Y pues el Dios, su voz dice, óyelo constantemente, escúchalo siempre, obedece lo que oyes de Él. Y pues después nos dice que hubo un cambio repentino. Cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Los seres humanos nunca habían visto una manifestación así. Y el Señor Jesús les dice que cuando desciendan del monte, no se lo digan a nadie, sino hasta que Él resucite de los muertos. Como conclusión, nosotros podemos decir que el Señor Jesucristo nos permite participar de su gloria, nos permite ver su gloria, su naturaleza divina. El Padre, su voz nos dice, oigan a mi Hijo, escúchenlo, obedézcanlo, porque en Él me complazco. Y en ese momento ellos aún no entendían que el propósito de Jesús al venir a la tierra, a este mundo, era necesario que Él
muriera en la cruz y que ese era su destino y que nosotros, si lo aplicamos a nuestra experiencia, vivir la gloria de Dios es solamente a través de su Hijo. Nosotros podemos ver en la carta a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, cómo esa gloria de Dios nos dice esto, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él nos está aquí diciendo que la única manera de ver su gloria es a través de Cristo. Y muchas de las cartas que están en el Nuevo Testamento, Hebreos 10, 12, 14, nos recuerda también, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Podemos ver cómo Él es mediador, Él es el único sacrificio. Y el Evangelio de Juan 14:6 nos dice esto también. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es la única forma de que nosotros veamos su gloria. Y el mismo Evangelio en el capítulo 10, del 1 al 9, Él nos recuerda: el único buen pastor que te lleva a Dios es Cristo. Y dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Este día el Señor puede mostrarnos su gloria, el Señor quiere mostrarte su gloria, y la pregunta es para ti: ¿quieres permitirle ver la gloria de Jesús y que Él te lleve aparte, a solas, al monte? En Jesús está la suficiencia de la salvación y de la gloria. ¿Le has permitido que te lleve con Él y ver su gloria? Cuando resucitó también a su amigo Lázaro, los que estaban con Él le vieron su gloria, y los que acompañaban a Marta y María también pudieron ver su gloria, de cómo Él tenía control sobre la muerte. Pero hubo algo que el Señor Jesucristo les pidió: quiten la piedra. Es necesario que nosotros también participemos quitando la piedra y las cosas que el Señor nos pide que quitemos para nosotros ver su gloria. Hay algo que tenemos que hacer cuando queremos que Jesús realice un milagro. Hoy nosotros estamos viendo cómo hay muchas muertes por coronavirus. Muchas personas han muerto en el mundo, en nuestro país, en nuestra ciudad, gente cercana. Pero el Señor hoy nos dice: remueve las piedras para que veas ese milagro. Y nos pide: cuando bajes del monte y cuando tú ya veas que yo resucité, testifica de mí y de que viste mi gloria. Nosotros ahora sabemos que su Espíritu está con nosotros y que nosotros podemos pedir salud, que nosotros podemos pedir vida para los enfermos, y Él puede desatar muchos de ellos y necesita de nuestra acción. Démosle gracias a Dios por su enseñanza. Señor Jesucristo, te agradecemos, Señor, que tú seas el Dios de los imposibles. Haz un milagro en los enfermos de coronavirus o de cualquier enfermedad, Padre. Y permítenos a nosotros dar testimonio de tu gloria, así como lo hiciste con tus discípulos y como nos lo enseñas, Señor. Y permítenos obedecerte como nuestro Dios, tu Padre, ha dicho que lo hagamos. Este es mi Hijo amado y en Él me complazco. En el nombre de Jesús oramos. Amén.